Esta mañana. Muy bien, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y no nos debe, hermanos, de caber la menor duda de que Dios hace grandes cosas para con cada uno de nosotros. No hay día en que Dios no trabaje en favor de nosotros. Dios siempre está anticipando bendiciones, sacarnos adelante, levantarnos si estamos desanimados, darnos la victoria como Él ha prometido en Cristo Jesús. Dios siempre ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una de las promesas eternas que tenemos en la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuvo con los hombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, en esta era Dios está con nosotros. La Biblia habla mucho acerca del carácter. El carácter, hermanos, es eso que nos da el aspecto de la personalidad de cada uno de nosotros. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando no solamente de las cosas malas que pueda tener la personalidad de alguien, sino que también podemos encerrar en el carácter su bondad, su amor. Podemos encerrar aquellas cosas buenas. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de que en el carácter de Dios no hay ninguna falla, no hay ningún error, no hay nada que podamos criticar en el carácter de Dios. Todos los que estamos aquí esta mañana manejamos un carácter diferente porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros únicos y con carácter diferente. Pero cada uno de nosotros, en nuestro carácter, si nos examinamos, algunos somos más compulsivos, otros somos más tranquilos, otros son sonrientes, otros son no tan sonrientes, otros andan todo el tiempo animados, otros probablemente anden en bajas y altas todos los días, y señalamos los aspectos de su carácter. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, yo pregunto esta mañana, ¿qué error podríamos mencionar en el carácter de Dios? ¿Qué cosa mala podríamos mencionar en el carácter de Dios? Nada, absolutamente nada, porque el carácter de Dios es un carácter santo, es un carácter perfecto, porque el carácter de Dios es un carácter inmutable que habla de los atributos maravillosos de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a uno de los grandes hombres de Dios, un hombre que fue constructor, un hombre que fue administrador, pero un hombre que tenía una responsabilidad tan grande delante de su rey. Este hombre era Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Es como decir que era ¿cómo podría decirle? El que le ayudaba al rey, no tanto el representante del rey, pero era quien estaba al lado del rey, sirviéndole el vino y probando el vino y probando sus comidas. Por ejemplo, si el presidente Obama va a un determinado país y le sirven agua, si ahí estuviera Nehemías y fuera el que le ayudara a Obama, este ayudante tendría primero que probar el agua y las comidas del presidente. Si en el agua iba veneno, el que moría no era el presidente, sino el que le servía. Imagínense qué compromiso, qué responsabilidad tenía Nehemías. Todo lo que comía el rey, primero Nehemías lo tenía que probar. El vino, los mejores vinos. ¿Cómo habrá estado Nehemías? Cuando tenían esos banquetes y que el rey era invitado a los ministros y todo, porque había ministros que sin duda no querían al rey. Ya ve cómo es la política es cosa seria. Entonces, ahí estaba Nehemías como copero del rey. Nehemías se da cuenta de que los muros de Jerusalén, que lo que es la ciudad de Jerusalén, aún la casa de Dios, todo, hermanos, está destruido. Pero Nehemías tiene una confianza tremenda en el carácter de Dios. Cuando usted sabe que la reputación de una persona no es confiable, usted, ahí está la palabra, no confía en esa persona.
Cuando nos dicen, no, mira, es que esa persona esto y lo otro, ya me ha prometido y nunca lo cumple. Siempre dice esto y de repente dice lo otro. Entonces, la reputación, el carácter de esa persona no es confiable. Pero cuando hablamos de la reputación de Dios, del carácter de Dios, cada uno de nosotros puede venir y confiar como lo hizo Nehemías, el copero del rey. Y vean lo que la Biblia nos dice, hermanos. Ahí en Nehemías capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 6, y veamos qué es lo que Dios nos dice con respecto a cómo cada uno de nosotros podemos vivir confiados en el carácter de Dios. Nehemías vivió confiado en el carácter de Dios. Y vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 6. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, que era la capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y mire qué interés tenía Nehemías por su pueblo. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, y yo quiero que lea esto con sentimiento, que lo lea con convicción, que lo lea, hermano, con toda lógica espiritual, que lo lea con ese sentimiento de un hijo, de una hija de Dios, que se lamenta por un pueblo, que se lamenta por su ciudad, que se lamenta por sus hermanos. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, y mire qué oración más linda: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando leo este pasaje de Nehemías, que no solamente fue el copero del rey, sino que también fue el hombre que lideró la reconstrucción de los muros, el templo, la casa de Dios. Cuando veo a este hombre, veo un hombre que no solamente está confiando en el carácter de Dios, sino que veo un hombre preocupado por su pueblo. Un hombre que se mete en oración, que se lamenta, que llora al ver la calamidad y el dolor de su propio pueblo. Pero en todo esto, yo encuentro tres aspectos del carácter maravilloso de Dios. ¿Y por qué vamos a hablar de confiar en el carácter de Dios? Primero, porque Dios desea que le conozcamos en su carácter. Dios anhela que usted y yo le conozcamos tal como Él es. Muchas veces se nos pide que confiemos en alguien que no conocemos. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? Pero cuando hablamos de Dios, debemos de ir y confiar en Él, hermanos, aunque no le conocíamos, pero ahora que le conocemos, cuánto más debemos confiar en el carácter de nuestro Dios. Dios desea que le conozcamos. Dios desea que le conozcamos tal y como Él es. Él anhela que nosotros podamos admitir que dependemos de Él una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando Nehemías hace su oración, Nehemías basa su oración, hermanos, en tres aspectos que hablan del carácter de Dios. Primero, veamos aquí lo que dice el versículo 1 para ir entendiendo el contexto de toda esta historia.
En el versículo 1 dice la Biblia, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Dónde estaba Nehemías? Estaba en la capital del reino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando como copero del rey. Pero en el versículo 2, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y aquí viene, hermanos, el corazón de Nehemías. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, pero también les preguntó por Jerusalén. Y en el versículo 3 dice la Biblia: y me dijeron, mira el informe que le dieron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, ¿cómo estaban? ¿Estaban bien? Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quiere decir que la noticia, el informe, no era nada alentador para Nehemías. Cuando un hombre ama a su país, cuando un hombre ama a su gente, cuando el corazón de un hombre se derrama, no solamente por su cultura, sino por la gente que quedó atrás, lo único que queda, hermanos, es ir delante de Dios e interceder por ellos. Porque cuando llegamos al versículo 4, Nehemías, ante este informe, miren lo que dice la Biblia: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿No ve usted aquí en el corazón de Nehemías un corazón que arde, un corazón que se llena de dolor, de lágrimas, de tristeza, un corazón que se consume porque su pueblo estaba no solamente en opresión, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas, y el remanente que estaba ahí estaba también bajo la opresión? Y la respuesta maravillosa que nos da Nehemías es que él, hermanos, se sentó y lloró, y hizo duelo por algunos días, y se puso en ayuno y en oración delante de Dios. Yo sé que Estados Unidos ahorita estamos pasando por una situación histórica, y no me voy a meter en nada de política, pero lo que trato de transmitirle a ustedes esta mañana, mis queridos hermanos, hay gente que sufre, hay familias que sufren, hay niños que están sufriendo ahora, y muchas veces, en lugar de orar y llorar por ellos, muchas veces surgen preguntas con críticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde van a parar estos niños? ¿Se va a inundar Estados Unidos de refugiados, de niños inmigrantes, lo que sea? Pero lo único que podemos hacer es orar, sentarnos y lamentarnos. Usted ve los trenes, cuando vienen los bebés sentados, mujeres embarazadas por 5, 10 días sin comer, sin tomar agua. Y muchos de los que estamos aquí, muchas veces no pensamos en el dolor de todas estas personas. Y Nehemías se sentó y lloró por su pueblo. Y toda la gente que está viniendo son parte de nuestro pueblo, son parte de nuestras naciones. Y yo no estoy diciendo que abran las fronteras y que todo el mundo se venga para acá, pero ahorita es una situación histórica en este país y en nuestros países centroamericanos, en donde por un celular te matan, por una cadenita que no es ni de oro te quitan el cuello, por un par de tenis que valen $5, hermanos, te matan y te tiran a la basura. Niños que están creciendo sin sus papás, sin sus mamás. A este asunto de inmigración solo hay que darle 3 cosas: justicia, sabiduría y compasión. Cuando unimos la justicia, la sabiduría y la compasión, lo que podemos es pedirle a Dios y decirle: Dios,
dale sabiduría a nuestros gobernantes con todos estos niños, con toda esta gente. Pero a veces nos sentimos como quizás atacados, como que vienen y nos invaden y nos van a quitar los trabajos y nos van a sacar, nos van a invadir las escuelas y todo eso. Si Estados Unidos gasta billones y billones y billones y billones en guerras que no le pertenecen, hermanos, abrir el corazón es algo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sentarnos y llorar con ellos. Y llorar con estas familias que están separadas por años. Madres que tienen 16, 18, 20 años que dejaron a sus hijos. Testimonios de hijos que al venirse para acá y toman, hermanos, hasta 10, 12 trenes para llegar a la frontera. Y no crean que son trenes donde hay camarotes, donde dormir. Vienen a la intemperie, al aire libre. Y yo sé que nosotros, hermanos, muchas veces podríamos decir, pero qué padre, qué madre es la que manda a los niños a estos países. Tenemos que ponernos en los zapatos de mucha gente. Tenemos que crear una empatía de corazón y ponernos en el dolor y en el sufrimiento de muchas personas. Y antes, hermanos, de criticar y antes de hacer juicios que no conocemos, hagamos lo que Nehemías hizo. Nehemías indagó, Nehemías primero preguntó la situación y después de escuchar el informe se sentó y lloró, hizo duelo y comenzó a orar por su pueblo. Nosotros necesitamos orar por nuestra gente, necesitamos orar por esos niños que por hoy, hermanos, no se sabe mucho el futuro de ellos. Yo entiendo que aquí tenemos el derecho de protestar y de levantarnos, pero no tenemos el derecho de maldecir a nadie por su estado social. No tenemos el derecho de desearle mal a nadie por su condición social. Por todo lo contrario, Dios nos enseña que es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que no se olvida de la huérfana, un Dios que no se olvida de la viuda, un Dios que no se olvida de absolutamente nadie. Por eso, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es orar. Y yo sé que aquí entre nosotros podríamos incluso tener diferentes tipos de pensamientos, pero yo lo único que digo es que Nehemías lloró por su pueblo, indagó primero y se puso en oración. Yo quisiera que esta mañana oremos por todos esos niños. Son más de 50,000 niños y para diciembre probablemente ya serán más de 75,000 niños. Lo único que tenemos que hacer es orar y decirle: Señor, bendícelos, protégelos. Señor, dale sabiduría al presidente, dale sabiduría a los gobernantes. ¿Qué hacer con todos estos niños que vienen huyendo de situaciones complicadas, de situaciones difíciles? Probablemente muchos se colan entre todos estos. Ya ve, esta semana vi reportajes que en medio de todos estos también venían pandilleros de la MS y que confesaron sus crímenes. Pero lo único que podemos hacer es: Señor, llena nuestro corazón de tres cosas: sabiduría, justicia y compasión. Sabiduría, justicia y compasión. Que Dios nos ayude para ser sabios, que Dios nos ayude para tener un corazón como el que tuvo Nehemías. Pero volviendo aquí, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y aquí comienza la oración de Nehemías, y él dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y aquí están los tres puntos, no creo que los toque, probablemente mencione uno por lo menos hoy. Dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Solo en este versículo 5, Nehemías pone en relieve tres características o cualidades de Dios. Primero, ¿qué le dice Nehemías? Nehemías le dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Nos habla de la posición que Él tiene. Dios tiene una posición que ningún ser humano, que ningún Dios entre comillas pueda tener, porque nuestro Dios es un Dios grande. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es Dios. Y cuando reconocemos su poder, cuando reconocemos su grandeza, podemos alabarlo. Hermanos, cuando oremos
basados en el carácter de Dios. Debemos de colocarnos en la perspectiva correcta para que Dios comience a actuar en favor de nosotros. Hay que reconocer que Él es grande. Habla de su posición, habla de su soberanía. ¿Cómo debemos confiar en la soberanía de nuestro Dios? ¿Sabe, hermanos? Nehemías pensaba en su corazón: el problema de mi pueblo es grande. Y yo les digo, el problema que hoy atraviesa Estados Unidos con todos los niños es un problema grande. Pero si yo reconozco, si nosotros reconocemos que Dios es grande, debemos entender también que si Él es grande, Él tiene el control total de todas las cosas. Amén. Y si Él tiene el control total de todas las cosas, vamos a confiar en su soberanía. Amén. Hermano, es como que Nehemías en esta oración dijera: Dios, el problema de mi pueblo es grande, pero tú eres más grande que sus problemas. Amén. No hay problemas más grandes que Dios. No hay problema más grande que la soberanía y el poder de Dios. Dios, tú eres más grande porque tú nunca fallas. No hay crisis más grande que la grandeza de Dios. Mis problemas son grandes, pero nunca son más grandes que Dios. Hermanos, qué maravilloso es pensar de esa manera. Dios, hermanos, es más grande que todo lo que existe. Tú eres más grande que todos ellos, dice Nehemías. Y cuando Nehemías habla de la grandeza de Dios, es como que le estuviera diciendo a Dios: Dios, tú eres más grande que mi propio rey, el rey Artajerjes. Eres más grande que las ruinas que hay en mi pueblo Jerusalén. Eres más grande que todas sus puertas quemadas. Eres más grande que todos sus muros derribados. Eres más grande que los desastres que hay en mi pueblo, porque tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, eres más grande que cualquier ruina. Hermanos, a veces pensamos que nuestra vida es un desastre. ¿Cuántas veces llegamos a pensar que nuestra vida es un conflicto, una ruina, una derrota, una frustración? Pero cuando voy a la soberanía de Dios, cuando voy a la grandeza de Dios, es como que Dios con su grandeza nos está diciendo: yo soy más grande que tu ruina, yo soy más grande que tu fracaso, yo soy más grande que tu perturbación en tu mente, en tu corazón, yo soy más grande que tu carácter, yo soy más grande que tus fracasos. Hermanos, Nehemías reconocía que Dios en su carácter es más grande que las ruinas de su propio pueblo Jerusalén. Y yo les digo esta mañana, si confiamos en el carácter de Dios, vamos a tener a un gobierno que tendrá sabiduría para tratar esta situación con los niños. Solo pidámosle a Dios y digámosle: Dios, tú eres más grande que toda esa situación histórica que está viviendo Estados Unidos. Tú eres más grande que aún esos trenes que traen a estas familias. Lo único que podemos es decirle: Señor, confiamos en tu soberanía y confiamos en tu carácter. ¿No se regocija usted en el carácter de Dios? Que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que no hay problema más grande que la grandeza de nuestro Dios. Los problemas no son más grandes que nuestro Señor, que su grandeza. Hermano, piensa en esto. Dios es más grande que nuestra propia frustración. Cuando yo veo las noticias, créame que me frustra, porque venimos de Centroamérica. Cuando vemos aquí cómo se gasta el dinero y se malinvierte, cómo malinvertimos los alimentos, con toda la comida que nosotros desperdiciamos en nuestras casas, podríamos alimentar a toda África. Cuando vamos a los restaurantes y usted ve a las meseras o a las personas que recogen los trastes, se da cuenta que hay niños que ni siquiera tocan la comida y se tiene que ir a la basura. Así es. Y estamos pensando en otras cosas. Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos como Él en carácter, que amemos como Él ama, que se compadezca como Él se compadece. Y a mí me frustra cuando veo familias que están, hermanos, distanciadas, separadas. Me frustra, me siento derrotado porque nadie puede hacer nada, porque la solución no está en nuestras manos. Es más, la solución no está en las manos del gobierno, la solución está en las manos de Dios. Él es soberano. Y por eso debemos orar
humillación y que esa derrota, hermano, desaparezca. Dios es más grande que nuestros temores. Es más grande que nuestra propia incertidumbre. Dios es más grande que nuestros problemas de familia, que nuestros problemas económicos. Hermanos, Dios es más grande que tu jefe que no quieres en tu trabajo. Él es más grande que tu jefe. Y a veces podrías decir, pero ya no soporto a este supervisor. Ojalá se incendie esta fábrica. ¿De qué van a comer tus hijos si se incendia la fábrica? Ojalá se muera el dueño de esta compañía. ¿Por qué no oramos por el jefe? ¿Por qué no le pedimos? ¿Sabe? Hay un proverbio que dice que el corazón del rey está en las manos de Dios, hacia donde Él quiere lo inclina. ¿Por qué no oramos y le pedimos y le decimos, Señor, inclina el corazón de mi jefe, que este supervisor, en lugar de que me ponga a trabajar más duro, que se aliviane un poco y que me deje tranquilo? Y está bien que le aumenten el salario, pero que no le aumenten a todas las cosas en la tienda. Porque a ver cómo están las cosas de cara, hermanos. No, pero si por un pepino antes pagaba 2 por $1, ahora pagamos 70 centavos por un pepino. Como ya le aumentaron $1 o $2 al salario, ahora todo está... Ayer fui a comprar el agua y con la sorpresa llevaba $5 y me salieron $7. Porque le aumentaron 5 centavos a cada galón del agua. Entonces, hermanos, pero en lugar de desear que se destruya todo eso, ¿por qué no orar? Dios es más grande que nuestro problema económico, más grande que tu jefe en el trabajo. Dios es más grande que tu ruina, que tu propio conflicto. Dios es más grande aún que tu propio carácter insoportable. ¿No lucha usted con su propio carácter? Que a veces se levanta y se mira al espejo y dice, ay, qué feo soy. Y el espejo se lo confirma quebrándose. Muchas veces, hermanos, ni nos soportamos a nosotros mismos. Andamos un genio que Dios mío. Y a veces decimos, soy bipolar, no soy bipolar, estoy contento. Hermanos, si luchamos con nuestro carácter, luchamos con nosotros mismos. Y Dios es más grande que aún nuestro propio carácter insoportable. Dios es más grande que nuestro propio pesimismo. A veces somos tan pesimistas, hermanos, que no le damos lugar a Dios. Siempre hemos dicho que muchas veces alabamos más a los problemas que a Dios. Hablamos más del problema más que de la grandeza de Dios. El carácter de Dios es que Él es grande y que Él es poderoso. Hermanos, Dios es más grande que todas las cosas, más grande que mi propia soledad. Dios es más grande que mi pobreza, más grande que mi riqueza. Dios es más grande que aún en mis momentos de angustia y depresión, porque Él todo lo tiene bajo control. Hermanos, Dios es más grande que la ciencia. Dios es más grande que la medicina. Dios es más grande que nuestros temores. Dios es más grande que mi propia enfermedad. Por lo tanto, yo voy a orar y voy a confiar en el carácter de Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es nuestro Rey. Mis hermanos, que cada día nosotros hagamos lo que hizo Nehemías. Nehemías se levantó, se sentó y oró, porque sabía que Dios era más grande que su tristeza y más grande que todas las cosas. Termino con esto. En el capítulo 2, en el versículo 4, mire una acción de Nehemías. Capítulo 2, versículo 4. Solo estamos viendo hoy parte del mensaje. Primer punto del carácter de Dios, su grandeza. Y miren, hermanos, dice aquí, hablando Nehemías con el rey le dijo, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosa pides? ¿Sabe qué pido yo ahora? Que se arregle esta situación de los niños. Amén. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé justicia, que Dios haga una obra preciosa. Si hay niños que tienen que regresar, Dios lo sabe. Pero si hay niños que se tienen que quedar, Dios también lo sabe. Pero que haya justicia, que haya sabiduría, que haya compasión. Y aquí está diciéndole el rey a Nehemías, ¿qué pides? Y note usted la expresión.
Fíjese, estas son oraciones momentáneas, hermanos, la que hizo aquí Nehemías, porque el rey le dijo, ¿qué pides? Inmediatamente es como que si Nehemías tuviera la copa en la mano para dársela al rey, y de repente le dice el rey, ¿qué pides? Nehemías con la copa o sirviendo el vino. Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Ha tenido usted oraciones momentáneas? Oraciones del momento y Dios le ha contestado. Porque ese es nuestro Dios. Cuando yo le enseñaba a manejar a Jocelyn y quise que ella tuviera un poco, ya que nos metiéramos al freeway, nos metimos al freeway. Ha sido una de las pocas veces que yo me he afligido, pero en el momento en mi vida. Sé que les da risa, pero es verdad. Es la única que me ha puesto más cerca del Señor cuando yo le enseñaba a manejar. Porque ella va manejando, pero uno también va ahí frenando y hasta hoy le hace uno porque, bueno, ya sabía manejar. Se llegó el momento de meternos al freeway. Veníamos de aquí, de la barranca, de aquí del 10, y le dije a la niña, ok, maneja hasta la casa, unas 4 salidas quizá de ahí para acá. Y la niña se metió, iba a un lado, ya tenía su permiso, ya podía andar yo con ella, pero era la primera vez. Y la niña se metió y de repente venía un furgón a toda velocidad en la bajadita esa de San Dimas, que ya para llegar a la Gran Avenue y la barranca, venía un furgón que yo creo que Jocelyn quizás no se fijó, o por su inexperiencia, yo sabía que no iba a lograr a ganarle al furgón y meterse a su lado izquierdo. Y esa oración momentánea, hermanos, Dios, ayúdanos. Y agarré el timón y lo hice para un lado. Y pasó el furgón al lado de nosotros. Pero son oraciones momentáneas, en donde Dios te da la respuesta. Y Dios te responde. Y Nehemías estaba ahí en esta situación. El rey le dice, ¿qué pides? Y en esos momentos él oró al Dios de los cielos. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. No tenemos nada por qué quejarnos. No tenemos nada por qué lamentarnos. Si Dios está con nosotros. El Dios de Nehemías es mi Dios. El Dios grande de Nehemías es mi Dios grande, fuerte, invencible y temible. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Cierra sus ojos. Padre Santo, gracias. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por tu amor. Gracias porque Nehemías nos enseña, Dios, que debemos orar, que debemos lamentarnos por aquellos que sufren. Señor, yo te pido que nos des a cada uno de nosotros un corazón abierto, que nos des un corazón como el tuyo, un corazón como el de Nehemías. Señor, te pido por los que sufren. Yo te pido por esta situación histórica que vive Estados Unidos. Señor, quizás muchos de nosotros no logramos entender la magnitud de todo esto que representa para muchos de nuestros países, para cientos de familias. Yo solo te pido que nos hagas sensibles, que hagas sensible al gobierno, Dios, que ellos puedan actuar con justicia, con sabiduría y con compasión. Señor, ayúdanos a entender lo que está pasando y ayúdanos, Señor, a ver que son muchos de nuestros